a grabar la sesión a partir de este momento. Vamos a revisar los puntos que estaremos viendo en esta sesión síncrona, como ya lo vieron la semana pasada. La sesión está dividida en dos partes. Les pasé los datos para ingresar tanto a esta primera sesión como a la segunda sesión. La primera y la segunda duran media hora. Entonces, exactamente a las 9:30 dejaré esta sesión para que inmediatamente ustedes se puedan conectar a la siguiente y así podamos dar continuidad. Entonces, pues bueno, vamos a aprovechar, el tiempo. Voy a silenciar ahorita a todos sus micrófonos para que me puedan escuchar más claramente y después de la exposición, entonces ahora sí ya, si ustedes desean participar, con toda libertad pueden hacerlo. Entonces, permítanme compartirles cuáles son estos puntos que estaremos revisando. Bien, en esta semana número 2 vamos a tratar los siguientes puntos. La comunicación y entrega de actividades, un pequeño repaso de la semana 1 y ya en la segunda parte de la sesión estaremos revisando lo que corresponde a las actividades de la semana 2 y el espacio de dudas y comentarios. Bien. Ya se los había mencionado la semana pasada y ustedes ya lo han venido aplicando desde el módulo propedéutico, pero igualmente les recuerdo que si tienen dudas acerca de alguna actividad, pueden enviarme mensaje, para lo cual pueden encontrar en donde dice participantes en la plataforma del lado derecho, está esa sección. Y ahí, en donde dice mi facilitador, les abrirá esta parte donde aparece mi nombre, mi dirección de correo electrónico. Ahí es donde hay que elegir enviar mensaje. Al elegir esta opción, les abre un espacio en donde ustedes pueden escribir su mensaje. Insisto, pues ya se los había mencionado también, pero les reitero, agregar su nombre completo, su grupo y ser muy específicos en la duda que me están comentando para poder atenderles de una forma pues más rápida y además atendiendo la duda que ustedes tengan. El hecho de que les pida el grupo, por ejemplo, yo sé que si ustedes no ponen su grupo, para mí no hay problema porque pues yo nada más tengo este grupo asignado. Yo sé que es de este grupo, pero por ejemplo, si ustedes le escriben un mensaje a su tutora tiene más grupos asignados. Entonces, para que ella, por ejemplo, los identifique de una forma más rápida, tienen que agregar el grupo. Si ustedes también escriben un mensaje al área de administrativa o alguna otra área de prepa en línea, deben de escribir su grupo para que se les identifique de una forma más fácil. Entonces, es una forma de que ustedes se acostumbren a que siempre agreguen sus datos completos. Y de preferencia, pues el mensaje que lo puedan dejar en plataforma, pero también si por alguna razón no pueden hacerlo vía plataforma, también lo pueden hacer por mi correo electrónico, que es el que aparece ahí también en las especificaciones, donde dice facilitador, dice dirección de correo. En el foro Aprendiendo también es otro espacio en donde ustedes pueden compartir alguna duda que tengan, ya sea que alguno de los compañeros, si tiene la respuesta, se las puede dar, o por supuesto yo lo estoy revisando y con mucho gusto pues también es otro espacio en el que puedo atender. Bien, ¿qué se requiere para que se te facilite la comprensión de las actividades? Las recomendaciones, fíjense bien, contar con una agenda semanal en donde incluyan todas las actividades que ustedes realizan regularmente, así como el tiempo que le dedican al estudio de prepa en línea.
si ustedes trabajan, si tienen actividades de casa, si tienen otro tipo de actividades, por ejemplo, deportivas, que todos los días o 3 días a la semana vayan a hacer algún deporte o alguna otra afición que tengan. Todo lo que ustedes hagan regularmente hay que anotarlo en la agenda y ver cuáles son los tiempos que ustedes le van a dedicar a prepa en línea. Prepa en línea, recuerden que no nada más es hacer las actividades, sino deben hacerse el tiempo para revisar los recursos y que están en plataforma, los recursos que se les comparten, como en este caso el que yo les comparto en la sección de avisos, y también las sesiones síncronas, asistir a las sesiones síncronas o si no, revisar el video. Esos son los recursos que ustedes tienen a la mano y que deben dedicarle tiempo para que también planeen qué días van a realizar sus actividades y de esta manera ustedes pues no llegue, digamos, el último día de la semana y tengan esa presión de que no han leído nada, de que no han revisado y que ya casi se vence la fecha para la entrega de la actividad. Si ustedes tienen esta agenda programada, sé que de todas maneras puede haber alguna circunstancia que pues nos obligue a dejar alguna actividad de las regulares que ya tenemos planeadas, pero no siempre va a ser así. Entonces, eso nos da pues más seguridad al poder hacer entregas a tiempo y también con la seguridad de que se hizo a conciencia. Además que esto forma de parte de su aprendizaje y les reduce el estrés. Si empiezan a sentir que sufren al estudiar, pues esa no es la idea. Quiere decir que algo anda mal por ahí. La idea de estudiar no es para sufrir o para sentir estrés. Al contrario, es para disfrutarlo, para aprender. Entonces, esto es un punto muy, muy importante. Y ahorita que están en módulo 1, están muy a tiempo de realizar esta organización de sus actividades. Como punto 2 es, ya mencioné algo, es leer, observar y escuchar tanto la guía de la semana, los recursos de la semana, las instrucciones de las actividades, los mensajes del facilitador y tutor, recursos de apoyo que se compartan, conectarse a la sesión o si no, observar la sesión grabada. Como punto 3 es leer las rúbricas de evaluación, realizar las actividades y si tienen algunas dudas, pues utilizar alguno de los canales de comunicación que ya mencioné para exponer sus dudas. Si ustedes atienden a estos 3 puntos, la comprensión de las actividades va a ser mucho más fácil para ustedes. Yo sé que hay temas que se puede facilitar más a unas personas que a otras, por ejemplo, hay a quienes se les pueda facilitar más las matemáticas, a otros se les puede facilitar más la historia o el inglés, etcétera. Pero independientemente de eso, todos van a tener que llevar todos estos módulos de diferentes temas y si ustedes atienden a estos puntos que les estoy dejando aquí, no van a tener ningún problema con ninguno de los módulos. Bien. Y otro punto también, una vez que esté revisada tu actividad, debes analizar los comentarios, la retroalimentación que se les deje y de preferencia pues tomarla en cuenta para las siguientes actividades y así poder pues seguir mejorando. Un punto adicional que quiero comentarles, para que no se vayan a confundir, por favor. Esta semana hay 2 foros. El foro Aprendiendo, recuerden que ese es el que aparece cada semana. Cada semana ustedes tienen un foro Aprendiendo. La semana pasada tuvieron el foro Aprendiendo en donde compartieron la respuesta a la pregunta sobre cómo identificar o qué elementos se deben revisar para una búsqueda confiable en Internet o como fuente de información. Y también que compartieran el enlace de una biblioteca digital. Esta semana también hay un foro Aprendiendo con unas preguntas guía
para que ustedes puedan interactuar con sus compañeros. El foro aprendiendo no se califica, pero sí les da puntos importantes de participación para su calificación final, y además que la interacción con los demás también forma competencias como el respeto, el saber escuchar a los demás, el observar diferentes opiniones, etcétera. Pero esta semana, además del foro aprendiendo, que ese lo encuentran siempre, está otro foro, el foro de la actividad integradora 4, uso seguro de las redes sociales. El foro de la actividad integradora 4 sí se califica, es otra actividad. Como ustedes saben, cada semana tienen 2 actividades. La semana pasada tuvieron la actividad 1 y 2, y esta semana tienen la actividad 3 y la actividad 4, que es el foro. Entonces, en el foro de la actividad integradora 4 hay una rúbrica de evaluación, ahorita la vamos a ver, para que lo tomen muy en cuenta y no vayan a confundirse al participar en uno o en el otro. Ya. Otro punto que quería mencionarles, un ejemplo de referencia bibliográfica. Varios de ustedes lo hicieron muy bien al dejar sus referencias bibliográficas dependiendo de la fuente de información que hayan consultado. Pero hubo quienes nada más compartieron el enlace o la página web. Pero una referencia bibliográfica tiene que llevar los datos del autor, como en este caso el ejemplo que están viendo en pantalla. Iniciamos con los apellidos del autor, el nombre, después entre paréntesis vamos a agregar el año de publicación, después el título del artículo o de la revista o de lo que estemos, o del libro o de lo que estemos revisando como fuente de información, y finalmente la página web de donde podemos consultar esa fuente. Entonces, esta es una referencia bibliográfica. ¿Cómo pueden ustedes construir una referencia bibliográfica? Cuando ustedes revisan una página, hay que buscar estos datos, hay que buscar quién es el autor, el año de publicación, etcétera, para que ustedes tengan esa referencia completa. Bien, voy a compartir de nuevo para que veamos. De todas maneras, ahorita en la segunda sesión lo vamos a ver más a detalle, pero quería mostrarles precisamente un ejemplo de lo que acabo de mencionar. Ok, aquí en pantalla, si se fijan, están viendo un libro. Si yo quiero hacer una referencia bibliográfica de este libro, ahí inmediatamente ya tengo el nombre del autor. Ahí me dice que el autor es Eduardo Peñalosa Castro. Entonces, ¿cómo voy a iniciar mi referencia bibliográfica? Voy a iniciar Peñalosa Castro, coma, Eduardo, porque siempre empezamos con el apellido del autor. Después voy a buscar el año de publicación. Entonces, por lo regular viene en la segunda página. Voy a revisar si así es. Aquí viene más adelante. Aquí está, esta parte. Aquí si se fijan me dice que la primera edición fue en el año 2013 y hubo, pues parece ser que es la única edición. Hay otros libros que tienen varias ediciones y me voy a referir a la última o al año que encuentre, no hay ningún problema. Entonces en este caso me dice que la edición fue en el 2013, entonces aquí ya hallé el año de la publicación, que es el que voy a poner entre paréntesis. Y el nombre del libro, que es lo que sigue en mi referencia, voy a anotar. Se llama Estrategias Docentes con Tecnologías. Nada más permítanme porque no me deja subir eso.
Ahí está. Aquí está la portada del libro y aquí está el nombre del libro. Dice Estrategias Docentes con Tecnologías. Ese es el nombre del libro. Si yo encontré este libro en internet, entonces voy a agregar al final la página web en donde encontré este libro o de donde lo descargué. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la manera como yo voy a hacer o construir una referencia bibliográfica. No es nada difícil, simplemente es cuestión de ubicar los datos. Hay libros o artículos o revistas, etcétera, que no encontramos el año de publicación. Cuando eso pase, si no encontramos el año de publicación, lo que podemos hacer es, entre paréntesis, agregar S.F. que significa sin fecha. Y esto es válido de acuerdo al manual de citas y referencias. Nos permite hacer esta anotación en caso de no encontrar la fecha de un libro. Bien. Voy a regresar con ustedes y quisiera saber si hasta aquí, hasta este momento, alguien tiene alguna duda de lo que he comentado. Ninguna duda. No, por el momento. Ok, muy bien. Bueno, entonces, otro punto que quería compartirles, como ya mencioné hace un momentito, es la rúbrica del foro de la actividad integradora 4. Aquí estoy en la plataforma. Voy a mostrarles la rúbrica para que ustedes la tengan muy en cuenta. Aquí estoy en la semana 2. Y si se fijan, en la sección de recursos está el foro aprendiendo, que es el que les comento que no se califica, pero también tiene preguntas que hay que responder. Y en la sección de actividades está la actividad integradora 3 y la actividad integradora 4, que es el foro. Voy a entrar al foro de la actividad integradora 4. Y aquí vienen, en el primer comentario que les dejé, vienen las instrucciones de participación del foro de la actividad integradora 4. Dicen las instrucciones: regístrate en una red social. Si ya formas parte de una red social, ve entonces al siguiente paso. Paso 2. Revisa los recursos de la semana sobre la seguridad en Internet y la investigación acerca de la navegación segura. Es decir, que tengas en mente el tema de la navegación segura, porque sobre ese tema tiene que ver el foro. Punto 3, investiga las medidas de protección de datos que adopta la red social que utilizas y qué opciones de configuración te ofrece para aumentar o reducir la seguridad de tu información. Punto 4, participar en el foro por lo menos 3 veces. Es decir, que durante la semana tienes que participar en este foro al menos en 3 diferentes ocasiones. En la primera participación vas a dar respuesta a las preguntas: ¿qué red social utilizas y por qué la elegiste? ¿En qué medida la red social que utilizas protege tu información? ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas del uso de una red social? En tu segunda participación y en la tercera participación vas a dar respuesta a las aportaciones de algunos de tus compañeros. Es decir, que a alguien que haya hecho alguna aportación, tú le vas a responder aumentando o enriqueciendo más la información que él puso. No es válido simplemente decir estoy de acuerdo contigo, me gustó tu comentario, porque eso en realidad no aporta a la conversación. Entonces, mínimo 3 veces durante la semana. Al final de la semana, también puedes dejar un comentario de una reflexión o una conclusión del tema. Aquí arriba, arriba de mi comentario, si se fijan, está la rúbrica. Aquí luego enseguida está la rúbrica. Voy a darle un clic ahí
y me abre precisamente los puntos que tienen ustedes que considerar para la calificación del foro. El foro yo se los voy a calificar, pero no lo van a ver calificado durante la semana, sino lo van a ver calificado hasta lunes o martes de la próxima semana, porque yo evalúo las participaciones que hayan hecho durante toda la semana. Entonces me tengo que esperar hasta que finalice para revisar y promediar todas sus aportaciones. Bien, entonces aquí tengo en pantalla la rúbrica de evaluación. A ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Ahí está. Criterios de desempeño. En el criterio cognitivo, para que ustedes alcancen 40 puntos cuando yo les califique, deben haber realizado 3 aportaciones o más. Dar respuesta clara y objetiva al planteamiento detonador. Sus participaciones deben ser breves, claras y en función de los planteamientos, y deben citar la información que retoman en sus aportaciones. Es decir, que si ustedes están comentándole a algún compañero, pues deben de decir el nombre del compañero al cual están comentando. Y si ustedes agregan alguna fuente de información que hayan consultado, pues mucho mejor. En la parte actitudinal dice se maneja con respeto y cortesía en sus aportaciones, muestra apertura y tolerancia, retroalimenta a 2 o más de sus compañeros. Ahí ustedes tendrían 15 puntos más. Después, en el aspecto comunicativo, dice expone de manera clara y precisa sus aportaciones, atiende a las normas para participar en entornos virtuales, es decir, la netiqueta, no contiene errores de redacción, sintaxis, ortografía, puntuación. Son otros 15 puntos. Colaborativo, participa continuamente en el foro durante la semana. Es decir, que no nada más hay que entrar un día y dejar las 3 aportaciones, sino que la idea es que participen varios días a la semana para dar seguimiento al foro. Las ideas que aporta promueven el diálogo, son otros 15 puntos. Y finalmente, en el criterio pensamiento crítico, sus aportaciones reflejan el estudio y la comprensión del tema, explica con sus propias palabras en qué medida la red social que utiliza protege su información, reflexiona sobre los hechos de su vida cotidiana y es capaz de relacionarlo con los conceptos aprendidos, y retoma las aportaciones generadas durante la semana para identificar las ideas más relevantes y generar conclusiones del tema. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la rúbrica de evaluación del foro de la actividad integradora 4. Sumando todos los puntos que acabo de mencionar, pues equivalen a 100 puntos. Si hay algunos puntos que ustedes no están cumpliendo, pues ya estaría decreciendo el número. Y como ya les comenté, la calificación del foro la verán reflejada hasta la próxima semana, para que lo tengan muy en cuenta, por favor. Porque muchas veces hay quienes le dan menos importancia a los foros pensando que no les afecta el no participar o no hacerlo de acuerdo a las instrucciones, pero este foro es como una actividad que ustedes suben a plataforma, es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda o comentario acerca de lo que acabo de mencionar del foro? Sí, buenas noches. Yo tengo una. Adelante. En la primera aportación se van a responder las 3 preguntas. No. Sí, perdón. Sí. En la primera aportación das respuesta a las 3 preguntas, y en las otras aportaciones se espera que le comentes a tus compañeros y también pues que puedas dejar una conclusión del tema. Gracias. No, por nada. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan? No, está bien. Okay, bueno, entonces nos quedan ya nada más 2 minutitos de esta primera parte. Inmediatamente ahorita que termine nos conectamos a la siguiente para ver lo que tiene que ver con las actividades integradoras. En este caso principalmente con la actividad integradora 3, que
pudiera parecer difícil para quienes no han utilizado o no han subido archivos a la nube, pero en realidad no es complicado, simplemente es cuestión de seguir los pasos y lo van a poder hacer sin ningún problema. Muy bien. Bueno, entonces me voy a desconectar, voy a finalizar esta sesión y nos vemos ahorita en unos segundos para esta segunda parte de nuestra sesión síncrona, ¿de acuerdo? Gracias. Gracias.